Mantenga abierta ahí el Evangelio de Marcos capítulo 4. Si usted estuvo aquí la semana pasada, déjame hacer un test aquí a ver cuántos estuvieron, cuántos se acuerdan. ¿De qué se habló la semana pasada? A ver, levante la mano alguien. No levante la mano, a ver. A ver, hermana, ya que usted estaba hablando. Exacto. La semana pasada, aunque usamos el Evangelio de Mateo, realmente es casi el mismo orden. Si usted va a Marcos 3, usted se da cuenta que ahí también habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, el Señor dice en el capítulo 3, que la semana pasada estuvimos hablando, que hay personas que blasfeman contra el Espíritu Santo y que ese pecado no va a ser perdonado nunca. Dice, ni en este siglo ni en el venidero. No va a ser perdonado. Ahora, esas personas no eran cualquier persona. Esas personas eran líderes religiosos, muchos de ellos, fariseos. Entonces, esas personas todavía están en ese contexto que el Señor está hablando todavía aquí, el capítulo 4, en la parábola esta del sembrador. Estoy diciendo esto porque esa es la explicación para este versículo que acabamos de leer al final, donde dice, verso 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Ahora mira lo que dice el verso 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Es decir, cuando usted tiene en mente lo que se habló la semana pasada, que esto es un grupo de gente que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, que han cometido ese pecado que se llama imperdonable, que es atribuir la obra de Dios al diablo. A Cristo ellos lo acusan de que hacía los milagros en el nombre del diablo, siendo Dios manifestándose a través de Cristo, siendo el Espíritu Santo el que estaba haciendo la obra. Y el Señor dijo, ustedes han blasfemado, ustedes han pecado. Esa gente son a la cual se refiere aquí el versículo 11 y el versículo 12. Esas personas que han rechazado la luz de Dios, solamente les voy a hablar en parábola. Para que oyendo, para que escuchando, no entiendan y no se conviertan. Porque el tiempo de ellos ya pasó. Y yo le voy a decir, como dije la semana pasada, estos son versículos fuertes. Estos son versículos que a uno le da temor hasta hablar de eso. Pero de acuerdo al mismo Señor Jesucristo, hay un pecado que es imperdonable. En otras palabras, el tiempo de Dios para nosotros pasa. Y cuando ese tiempo pasa, usted nunca va a interesarse en las cosas de Dios. Por eso es importante lo que dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, el tiempo de Dios para usted es uno. Mire, aquí mismo en este templo donde estamos reunidos hoy, pueden haber personas en una punta del banco que están muy interesados en las cosas de Dios, y en la otra punta del banco hay personas que no están interesados en las cosas de Dios. Yo una vez estuve escuchando a un hombre que era arquitecto diciendo esta expresión, dice, en la iglesia, yo siempre fui a la iglesia, iba con mi familia, pero yo nunca escuché ni un mensaje del pastor. Dice, en la iglesia yo me ponía a hacer planos. Mientras el pastor estaba predicando, yo estaba pensando en planos de arquitectura y que tenía que cambiar esta pared para aquí y que tenía que poner esta pared para allá. En otras palabras, él estaba, pero no estaba. Y fíjense
¿Cómo es el título de lo que estamos hablando hoy? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, todo el mundo tiene oídos, pero no todo el mundo oye. Eso fue en el tiempo de Cristo y eso es en el tiempo nuestro hoy. Hay personas que escuchan el mismo mensaje por el mismo predicador, el mismo día, y hay resultados diferentes. ¿Por qué? Porque hay una predisposición para escuchar la palabra de Dios. Y esa predisposición hace que el mensaje tenga efecto o no tenga efecto. Entonces yo hoy, mi consejo, mi oración hacia todas las personas que están aquí hoy, ya sea sentado o ya sea la audiencia de los medios de comunicación, es que usted ponga asunto a lo que usted está escuchando. Los hermanos que están en su casa, no les recomiendo que se queden en su casa, les recomiendo que vengan a la casa de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él está con su pueblo. Donde quiera que estén 2 o 3 congregados, yo estoy allí. Y si usted se queda en su casa, esa promesa no se cumple. La gente cree que solamente ver una pantallita ahí del televisor y ya. No. La iglesia tiene que reunirse. Eso lo inventó Cristo. Eso no lo inventaron los pastores, nada de eso. Eso lo inventó Jesús. Y es muy importante que yo entienda. Mire, si aquí nos entretenemos, aquí en el templo, ¿cuánto más en la casa? Usted está escuchando el video el mensaje en la casa, y de pronto suena el teléfono. ¿Usted lo coge? ¿Verdad? De pronto usted tiene que ir al cuarto. Ya, se desconectó. De pronto alguien toca la puerta. Es decir, si aquí nosotros podemos estar distraídos, imagínense usted en la casa. Es casi imposible. Es decir, no es lo mismo escuchar un mensaje en una casa, en un lugar. Ahora, hay momentos, nosotros tenemos hermanos aquí que están enfermos. Por ejemplo, tenemos la hermana Garmendía, que ella escucha este servicio todos los domingos. Y se sienta con sus hijos ahí a escuchar. Hay gente que está justificada, está enfermo, tienen problemas, cosas así. Pero si usted puede procurar estar en la casa de Dios el domingo, esté en la casa de Dios. No solamente por usted, sino que usted está creando un precedente para su familia. Su familia lo está mirando a usted. Y usted, sin decirle nada, usted le está diciendo, es importante ir a la casa de Dios. Este grupo solamente le voy a hablar por parábolas. A ustedes, le dice a los discípulos aquí, a ustedes les voy a revelar el misterio del reino. Y el misterio del reino, Él lo dice en parábolas. Y este es uno de los misterios del reino. Es más, dice que ya no hablaba, sino era por parábola. Ya a partir de aquí comenzó a hablar solamente en parábola. Verso 2 dice, y les enseñaba por parábola muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, y el sembrador salió a sembrar. Si usted tiene su boletín, usted va a ver una descripción ahí, una definición de lo que es una parábola. Porque es muy importante entender lo que es una parábola para seguir hacia adelante. Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado. La palabra que mejor nos recuerda lo que es una parábola es la palabra paralelo. Ve, esto está aquí y esto es paralelo aquí. Como esta historia es, así es el significado de la historia. Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús, específicamente, fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayuda de enseñanza y se puede considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal
con un significado celestial. Qué bueno está eso. Tiene una historia terrenal, como sembrar un campo, pero con un significado espiritual, que tiene que ver con la salvación. Miren, el Señor, y el contexto que el Señor está hablando es un contexto que conocía exactamente lo que Él estaba diciendo, porque usted salía de su casa y usted veía campos, usted veía personas sembrando, es decir, era algo común. Quizás para nosotros aquí en medio de una ciudad grande como es esta ciudad de Miami, eso no nos suena muy familiar. Pero todo el mundo tiene una idea, porque todo el mundo ve un jardín, todo el mundo ve cómo se siembran matas, todo el mundo tiene una idea bastante cerca. Ahora, el Señor está usando este método, que es un método que ellos entendían. Dice la Escritura, si usted mira bien el versículo 1, que Jesús está en el mar, está en una barca. Está a la orilla y las personas están ahí. Pero Él desde la barca es que Él comienza a enseñar. La razón es porque hay mucha gente. Y la gente, igual que nosotros los hispanos, no somos muy organizados. Y queremos tocar a Jesús y queremos hablar con Jesús. Entonces usted sabe, para evitar eso, se puso en la barca y creó una especie de protección. Y desde la barca, Él comienza a hablar las parábolas. Ahora, yo fui más profundo en esta parábola el viernes, pero el domingo yo no puedo ir tan profundo porque estaría aquí hasta las 3 de la tarde. Pero, para resumir, el Señor usa el ejemplo de lo que pasa con la semilla que el sembrador va a sembrar. Y Él usa 4 formas o 4 lugares donde esa semilla cae. Usando esas cuatro lugares donde la semilla cae, es que Él nos dice el efecto de la palabra de Dios cuando es predicado. Entonces, hay algunas cosas que yo quisiera que usted se dé cuenta de esto. El sembrador, nos dice la Biblia bien claro que, vamos a mirarle eso más adelante, el sembrador es el que riega la palabra. El que riega la semilla. Ese sembrador dice que es el que lleva la palabra, el que predica. El que predica es igual que aquel campesino que está echando la semilla en el campo. Ese es el que lleva la palabra, el que lleva la semilla. Ahora, si usted ha volado aquí en Estados Unidos, usted, no sé cuántos de ustedes han mirado por la ventanilla hacia abajo y usted ve los campos como aquí se siembra. Es una cosa casi perfecta. Es decir, cómo los campos están en un cuadrado. Aquí está verde, aquí está medio marrón, brown, aquí está de diferentes colores según la cosecha. Ve, eso no era así en el tiempo que Cristo estaba aquí. Esos campos tan perfectos así, como uno ve cuando uno se sube a un avión y mira hacia abajo, eso no era así. Esos campos, por en medio de esos campos transitaban personas, caminaban personas. Cuando las personas caminan por un lugar, ese lugar se pone duro. Ese camino se pone duro. Tan duro como el concreto. Una cosa increíble, pero es así. Ahora, nosotros tenemos la idea de que ese campo lo surcaron, abrieron un hueco y pusieron la semilla adentro. En algunos casos era así, en otros no era así. En otros sencillamente el que estaba sembrando echaba la semilla sobre la tierra, sin abrir hueco ninguno. Después venían las personas y donde estaba la semilla, abrían un huequito y ponían la semilla. Es decir, eso era un método de sembrar también. Es decir, todo esto tenemos que decirlo para entender lo que Cristo está enseñando aquí. Lo otro es que esa semilla caía en diferentes lugares. Si no había un orden como la idea que nosotros tenemos de cómo se siembra aquí en Estados Unidos. Una cosa recta, una cosa bien hecha. No sencillamente era así. No era así. Sencillamente se regaba la semilla y las matas podían crecer en un poco de desorden. Pero ¿qué pasa? Que ese campo
la mayoría de las veces tenía piedra. Y en algunos casos tenía piedras bastante grandes. Y eran piedras que no se veían. Sobre esa piedra se había sentado la tierra. Y sobre esa tierra caía la semilla. Todo eso pasaba. Y también habían hierbas, espinas, una serie de cosas donde esa semilla caía. Pero hay una cosa interesante que dice aquí, que salió el sembrador a sembrar y aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Normal. Ahora, el mismo Cristo interpreta eso. En el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y yo quiero que usted pause por un momento y entienda que el diablo quita la palabra de los corazones. Ve, nosotros, si usted está en una iglesia bautista como esta, que hacemos énfasis en el poder de Dios, en el ministerio de la palabra, en cómo el Señor, las personas oyen la palabra y automáticamente las personas pueden dar un testimonio, pueden responder. Bueno, escuche bien. Según este pasaje nos dice a nosotros que Satanás puede quitar la palabra del corazón de las personas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es lo que dice ahí. Es decir, que la persona está oyendo la palabra de Dios, el evangelio, cómo estar seguro de ir al cielo. La persona lo oye y dice que Satanás viene y quita la palabra del corazón de las personas. Como las aves quitan la semilla de la tierra. Vienen a comerse la semilla y se la llevan. Así Satanás lo hace. Yo les pido que ustedes estén conmigo aquí. Mientras se está predicando la palabra, hay una lucha espiritual grande. Es decir, esto de traer la palabra a las personas no es una cosa sencilla. Por eso nosotros tenemos que poner énfasis aquí mismo en el servicio que se está trayendo la palabra. Por ejemplo, que haya silencio, para que las personas no se distraigan, que no estemos hablando con otra persona, que no estemos saliendo por gusto, que no estemos interrumpiendo, que el teléfono esté apagado. Porque es muy fácil distraer la atención de las personas. Si mientras se está trayendo la palabra hay una lucha espiritual. Y Satanás tiene como objetivo, ¿qué cosa? Sacar la palabra, llevarse la palabra. ¿Y cómo lo va a hacer? Por estrategias que él tiene. Hay un autor cristiano muy famoso que se llama C.S. Lewis o Lewis. Él tiene un libro que se llama Las cartas del diablo. Y es una cosa, por supuesto, de ficción, pero que tiene mucho sentido espiritual. Este libro es un demonio hablando a otro demonio. Entonces un demonio está aconsejando, un demonio parece con más experiencia, está aconsejando a un demonio con menos experiencia. Y están hablando de un individuo que el demonio está supuesto a alejarlo de las cosas de Dios. Y hay una parte en ese libro donde el demonio con menos experiencia le está preguntando y le dice, mira, esta persona está interesada en leer la Biblia. Y el demonio le dice, el más experimentado, sugiérele un pensamiento. Dile
que tiene hambre. Que él no puede entender esto si la barriga no la tiene llena, si el estómago no está lleno. Que salga a comer y después que siga leyendo la Biblia. Le dice, si logras sacarlo a la calle, ganaste la batalla. Porque en la calle él va a ver muchas cosas, se va a distraer. Y cuando se sienta a comer y coja el periódico para leerlo, lo primero que va a pensar es, bueno, quizás estas cosas que estoy leyendo en la Biblia son imposibles, eso es imposible. Sácalo de ese mundo donde él está. Hermanos, nosotros tenemos que estar alertas de que eso, escuche bien, está ocurriendo ahora mismo aquí. Aquí hay personas hoy que están atendiendo, pero de acuerdo a este pasaje hay personas que no están atendiendo, que tienen su mente en otro lugar. Y el objetivo es lo que usted está oyendo, sacarlo de su mente, sacarlo de su corazón. Ahora, también tenemos que decir que aquí hay un grupo grande que ha retenido la palabra. Y que a través de los años han sido fieles a oír la palabra. Eso también es un hecho que lo vamos a decir aquí al final. El otro grupo que presenta a Cristo es un grupo que él le llama que fueron sembrados en pedregales. Dice, los de los pedregales, verso 16, son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración. Ahora, vamos a detener un momentico aquí. Personas que oyen la Biblia, oyen el mensaje de Dios y dicen, qué bueno, qué lindo, qué hermoso, me emociona. Y puede llorar incluso. Esto es lo que yo necesitaba. Y puede que la persona hasta pase al frente y llore y todas esas cosas. Pero Cristo lo llama personas con una fe superficial. Fíjense cómo lo pone aquí. Dice que no tiene raíces, sino que son de corta duración. Es decir, ese es otro grupo de personas que cae la semilla entre pedregales, oyen la palabra, le parece muy bueno, esa semilla creció, pero no tiene raíces porque hay piedra, está sobre una piedra. ¿Y qué pasó? Cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas. Ve, ese grupo de personas, cuando todo va bien, no hay problema. Hay gente que se mueve, por ejemplo, dice, Dios te va a sanar. Por ejemplo, usted venga a Cristo porque Dios lo va a sanar. Oiga, el que está enfermo, ¿quién no quiere venir a Cristo? ¿Verdad? O tú vienes a Cristo y el problema económico tuyo se te va a terminar. Oye, ¿quién no quiere salir de un problema económico? En el día de hoy, ven a Cristo y los papeles tuyos de migración se van a resolver. Si el que tiene un problema, ¿quién no quiere que se le resuelva el problema? Pero eso es una mentira. Eso es un contrabando con el evangelio. Porque usted está usando un método para engañar a las personas. Y entonces la persona puede llorar y la persona quiere que Dios haga el milagro, pero la persona tiene una fe temporal. ¿Qué pasa cuando viene el problema? ¿Qué pasa cuando los papeles no se arreglan? ¿Qué pasa cuando la salud no se arregla? ¿Qué pasa cuando el dinero no llega? Dicen, me falló Dios. No fue que le falló Dios. Fue que usted oyó un evangelio pervertido, corrupto. Y eso fue lo que pasó. Usted no oyó el evangelio de Cristo.
Óigame, si ese evangelio de prosperidad, de sanidad, fuera así, ningún apóstol de los de Cristo lo hubieran matado. Y todos los apóstoles de Cristo, dice la Biblia, menos Juan o la historia, los mataron, lo atravesaron, lo quemaron. Si eso de que todos los cristianos van a prosperar y no van a tener problemas, eso es verdad, entonces los apóstoles no eran cristianos. Pero ve, eso es un evangelio falso. Y se ve que es falso cuando las personas, viene el problema y dejan entonces la fe. Entonces ahí es donde la gente dice, mira, perdió la salvación. No es que la perdió, es que nunca la tuvo. Jamás la tuvo. Y, no, pero fulano lloró. Usted sabe, los hispanos, cuando la gente llora es porque es de verdad, sí. Ese es el sello de autenticidad. Lloró. No importa que lloró. Yo voy aquí a muchas casas y cuando llego hay gente llorando por una novela que está escuchando. Y es mentira la novela. Todas las novelas son mentiras. Entonces, el hecho de que usted llore no quiere decir que es real. Esa, dice Cristo, es una fe superficial. No tiene raíz. Cuando viene la tribulación, los problemas, por causa de la palabra, luego dice, tropiezan. En el Evangelio de Lucas, paralelo a este pasaje, Lucas 8:13, dice, creen por un tiempo. Ahora, eso no es conversión. Eso no es ser cristiano. Eso es emoción. La gente se emociona. Entonces, nosotros tenemos que saber que mientras se está dando la palabra, todas estas cosas pueden ocurrir. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos visto eso? Fulano, aquí hubo un tiempo, aquí en los países latinos también, que estrellas de Hollywood se convertían. Y todo el mundo, para los televisores, hacer entrevistas. El dueño de la revista esa de pornografía, Hunter o Hooter, no sé, un nombre de eso, Finney se llama él, dijeron que se convirtió. Y todas las estaciones cristianas lo llamaban y le hacían entrevistas. 6 meses después, el hombre ya no iba ni a la iglesia. Y le preguntaron, ¿y por qué usted dijo que se convirtió? Y dice, bueno, fue una locura del momento. Hermano, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un poquito de calma para decir si alguien se convirtió o no. Hay que tener un poco de calma. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos énfasis en predicar el evangelio. Y la persona oró. Ahora, se salvó. Mi corazón quiere que se salve. Pero ¿sabe qué cosa? El tiempo es quien lo va a decir. Si está interesado, si vemos interés, si creemos que hizo un paso bueno, pero hay que esperar. Porque Jesucristo nos advierte a nosotros que esta fe puede ser superficial, temporal. Entonces hay gente que de pronto viene a la iglesia, todas estas estrellas de Hollywood y cantantes y qué sé yo, y al mes están predicando. Oye, si la Biblia dice que usted no puede poner los predicadores a personas nuevas en la fe. Y por eso el cristianismo de hoy está como está. Porque gente que no están ni convertidos están llevando la palabra. Gente que lo que está interesado en otras cosas están llevando la palabra, pero no han tenido un cambio en su vida. Entonces después la gente dice, mira, fulano dice que es cristiano y mira dónde está. Y sirve como una piedra de tropiezo para las personas de afuera. Entonces ese es el segundo campo que dice Cristo que cae la palabra. Una fe superficial. Ahora, después el Señor va, en el versículo 18 nos explica del engaño de las riquezas. Dice así: los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra
pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El dinero tiene un poder sobre la mente de las personas que oyen la palabra de Dios, entra a su vida, pero la preocupación por el dinero puede hacer que esa palabra no dé fruto. Ahora, fíjense bien, no está hablando de que es malo tener dinero. Eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que la preocupación por el dinero y por la riqueza es la que hace que las personas no capten la palabra. Y eso es muy normal. Ahora, esa preocupación la puede tener un pobre como un rico también. Es decir, el pobre puede tener tanto deseo de tener dinero que el efecto es el mismo. Entonces, nosotros en un país como este que vivimos, que todo hay que pagarlo y todo cuesta bastante caro, había aquí hasta preocupación el otro día de que si habían huevos en el mercado. Y creo que subió, aunque yo no sé, yo fui a Winn-Dixie y lo compré al mismo precio. Pero esta preocupación nos lleva a nosotros a que no le ponemos asunto a lo que oímos. Es decir, yo oigo la palabra de Dios, pero esta preocupación que yo tengo en mi vida porque necesito más dinero, porque necesito más dinero, hace que la palabra de Dios no dé frutos en mi vida. Ahora, yo quiero que usted se revise en este momento qué parte del tiempo que usted vive, del día, usted lo dedica a pensar en el dinero. Yo le voy a decir algo, aquí llegan a esta iglesia, aquí han llegado mucha gente en los últimos 35 años que yo estoy aquí. Gente que en su país eran fiel, gente que en su país van a la iglesia, llegan aquí, están viniendo un mes y al mes dejan de venir. Entonces yo les pregunto, los llamo, oye, ¿qué pasó contigo? Y dice, no me diga nada, pastor, que tengo una de trabajo. Y yo le digo, pero el domingo, dice, el domingo es el día que más trabajo. Le dije, mira mi hermano, todo el mundo que viene el domingo a la iglesia tiene los mismos problemas que tienes tú. Todo el mundo, la mayoría. Hay que tener cuidado, hay que hacer prioridades en la vida. Si usted se dedica solamente al dinero, usted puede que termine con dinero, pero lo más probable es que va a terminar con dinero y sin familia. Con dinero, pero sin más nada al lado suyo. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Todo en la vida no es hacer dinero, porque el dinero mal usado o la preocupación suya por el dinero le puede provocar a usted a que usted no tenga comunión con Dios, a que usted deje su comunión con Dios, a que usted oiga el evangelio aquí y precisamente o posiblemente no lo está oyendo, porque usted está pensando en cómo hacer dinero. Entonces, Jesucristo dice que el engaño de la riqueza es un obstáculo para que las personas se conviertan, para que las personas sean cristianos. Ahora, fíjense que llama el engaño de la riqueza. Es un engaño. Usted se engaña usted mismo. Porque usted puede trabajar como cualquier persona para tener lo que necesita. Y está bien, y la Biblia ordena que debe ser así. Pero cuando usted pone sus ojos exclusivamente en la riqueza, usted se da cuenta que usted está engañado. Un termómetro para saber si la riqueza lo ha engañado a usted es este. Si su hija, si su esposa, si su esposo tiene un accidente y lo llama y le dice, tengo un accidente, y usted le dice, ¿cómo está el carro? Usted puede estar seguro que usted ha sido engañado por la riqueza. En vez de decir cómo tú estás.
Si usted dice, ¿cómo está el carro? Usted puede estar seguro que usted está en otro planeta. Usted ha sido engañado por la riqueza. Entonces, la riqueza, las cosas materiales, nos crean una ilusión de seguridad. Nosotros vivimos en un país donde vivimos una seguridad aparente. Es decir, usted está seguro aparentemente. Porque, por ejemplo, usted puede tener todos los seguros de vida, todos los seguros de hospital, que a usted le cae una enfermedad que no tiene cura, y como dice el dicho, ni el médico chino lo cura a usted. Es una seguridad aparente. Usted puede estar muy bien económicamente hoy, pero puede todo cambiar en cuestión de meses. Puede cambiar en su vida financiera. Entonces es un tipo de engaño que da cierta seguridad momentánea. Entonces usted piensa que solamente lo que resuelve el problema es el dinero. Y esto le cuesta muchas veces, como dije, divorcio. Hay gente que se divorcia por la cuestión económica. Hay gente que se destruye el hogar por la cuestión económica. Hay hijos que salen rebeldes porque su padre no está en la casa nunca. Y a veces ni la madre. ¿No lo ven? Entonces uno tiene que tener cuidado y tener las prioridades. Yo le voy a decir, en este país casi es imposible. Pero los que puedan, que tienen hijos y su esposa se puede quedar en la casa criando los hijos, hágalo, los que pueden. Yo sé que hay muchos que no pueden. Pero si usted puede no tener el salario de su esposa y tiene hijos pequeños, la persona que mejor cuida a los hijos es la mamá. No hay ni daycare, ni escuela, ni nadie. La mamá es la mejor que cuida a sus hijos. Que puede hablar con sus hijos, que puede hablar de sus problemas. Como digo, yo vivo en este mundo, yo sé lo que es eso, y en algún momento en nuestra vida nosotros tuvimos que hacer una decisión de esa. Por ejemplo, yo y mi esposa decidimos que las hijas de nosotros iban a estar en la casa y no iban a ir a la escuela. Y fue una decisión difícil. Usted sabe, el home school. Y Bárbara se quedaba con las niñas en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Menos dinero. Eso quiere decir muchas cosas. Para la capacidad de comprar era muy poca. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos sembrando para la eternidad. Y con el tiempo, usted ve los frutos. Con el tiempo. Porque este mundo que usted y yo vivimos está organizado para quitarle los hijos suyos a usted, quitárselo y adoctrinarlo lejos de la palabra de Dios. Por eso, mire, una cosa importante, una de las cosas que estamos orando aquí en esta iglesia es tratando de empezar una escuela para los niños pequeños. Porque nosotros vivimos en un mundo que está en contra de la fe y que está enseñándole a los niños que no son varones. El varón no es varón, es hembra. Y la hembra no es hembra, es varón. Y yo no quiero que mis nietos oigan eso. Y cuando no hay la opción de que mamá pueda enseñar en la casa, está la opción de una escuela cristiana. Una escuela cristiana que no esté pensando en dinero, que esté pensando en esto que estoy hablando yo. En criar a esos muchachos con principios bíblicos. Yo les pido a todos los que están aquí que realmente oren por eso. Porque hay lucha, estamos en ese proceso y estamos cada día avanzando más, pero no es fácil tenerlo. No solamente estoy hablando del dinero, estoy hablando de la burocracia que hay para que eso sea una realidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el engaño de las riquezas. Oh, voy a comprar 3 carros del año, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de que su hijo no tenga papá, no tenga mamá? ¿A costo de que su matrimonio se destruya? ¿No sería preferible tener
solamente un carro del año y los otros como 10 años y preservar su familia? Sí, nosotros tenemos que tener inteligencia. No podemos dejar engañarnos por la riqueza. El dinero es necesario, pero va a llegar un momento donde usted va a estar un día en una cama y usted va a pedir y usted quiere ver al lado de esa cama no cuánto usted tiene en el banco. Usted lo que quiere al lado de su cama es su familia. Lo más que usted, lo más preciado, lo más que tiene valor. Yo estaba contando el viernes a los hermanos que estaban aquí en el estudio bíblico de un hombre que la familia siempre lo estaba invitando a la iglesia, que viniera a la iglesia, que recibiera a Cristo. Y el hombre era un hombre muy rico. Y él decía, yo no tengo necesidad de la iglesia, yo tengo de todo. Bueno, el asunto fue que el hombre se estaba muriendo y el pastor le dijeron que viniera allí a hablar con él antes que se muriera. Y el pastor le habló, le dijo, mira fulano, tú estás enfermo, posiblemente te vas a morir. Tú tienes que prepararte para encontrarte con Dios. Y el hombre lo estaba escuchando todo bien. Y entonces el pastor le dice al final, dame la mano para orar contigo para recibir a Cristo. Y el hombre le dijo que no le iba a dar la mano. Dice, pero dame la mano. Dice, no. Y bueno, yo voy a orar. Si tú quieres, ora conmigo, aunque no me des la mano. Bueno, el hombre oró. Y cuando se fue, la familia le dijo, pastor, lo que pasa es que en esa mano él tiene la llave de una caja fuerte que tiene dinero allí y por eso no le quiere dar la mano a usted. Fíjese hasta dónde llega, dónde puede llegar la dureza de un corazón. Usted puede, pastor, un momentico, déjame cambiarme de mano, ¿verdad? Pongo la llave en la otra mano y le doy se acabó. Pero desconfianza de la familia, muchachos. Si ellos ven que yo tengo una llave, capaz que me corten el brazo. Entonces, la riqueza nos pueden engañar. Y dice Cristo, así pasa con este grupo, que es como la semilla que cae, pero no tiene raíces y sencillamente se pierde, la codicia. Y por último, el Señor habla de otro grupo, que son los que retienen la palabra y perseveran. En el versículo 20 dice Cristo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuántos que están aquí son buena tierra? ¿Usted es buena tierra? La palabra entró en su vida y usted la retuvo. Y venían las tentaciones, y venían las codicias de este mundo, y venían todos los problemas que hemos hablado aquí. Pero usted dijo, voy a poner la palabra de Dios en el lugar indicado. Por eso digo que hay un grupo grande que retiene la palabra, que es buena tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Ahora fíjense todos estos detalles, las reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Siembran 30 semillas, 60. Siembran una semilla, 100%. Es decir, estas personas que toman las cosas de Dios en serio tienen fruto en su vida. Se ven los frutos enseguida. Se ven los frutos inmediatamente. Mire, yo he visto eso hasta con el miedo a la muerte. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Y usted le trae el evangelio y ellos entienden el evangelio y automáticamente el miedo a la muerte se va. Porque dicen, yo sé por dónde yo voy. Automáticamente dicen, ¿qué pasó aquí? Que el evangelio entró en el corazón de esa persona. Y el miedo a la muerte, en este caso, se fue. O como gente que han perdido su casa, por ejemplo, ahora mismo en Los Ángeles, que hay cientos y miles de casas que se han quemado.
Mucha gente tenían seguro, otros no tenían seguro, se quedaron sin casa. Y otros, lo más importante, perdieron cosas de valor que no se van a recuperar jamás en la vida. Pero yo estuve escuchando de una persona que le preguntaron algo así. Bueno, ¿y usted qué va a hacer ahora con esto de que usted perdió su casa y eso? Dijo un versículo bíblico, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa gente triunfa en la vida. Triunfa. Porque usted se da cuenta que el Dios que le ayudó a usted para tener lo que tiene hoy, le va a ayudar mañana también. No depende tanto de lo bueno que es usted. El Señor que lo cuidó a usted. Y la Biblia dice un versículo interesante. Dice que mientras tengamos comida y tengamos abrigo, ¿qué cosa? Que estemos contentos. Porque la casa que usted tanto se ha esmerado por pagar, cuando termine de pagar, ¿tú sabes quién va a ser? Del nieto suyo. De Laia o de Emma o sabrá Dios quién. Y del esposo de ellos, que no sabemos ni quién es. ¿Qué cosa, eh? Pero dice la Biblia que nos engaña la riqueza. Y todo el tiempo es ahí. Pero estas personas han hecho caso a la palabra de Dios. Y tienen los mismos problemas que tiene todo el mundo. Tienen que pagar todos los biles que hay que pagar aquí. Sin embargo, la prioridad de oír la palabra y de seguir la palabra. En Lucas 8:15 dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Esa palabrita es clave, la retienen. No solamente yo la oigo. Y le digo, esto es uno de los problemas de la iglesia de Occidente. La gente oye la Biblia, cierra la Biblia y no se acuerda más de lo que oyó. A mí me gustaría, quizás es romper un poco el orden que nosotros tenemos en mente. Después de oír la palabra de Dios, tener unos minutos para meditar en cómo yo voy a aplicar eso a mi vida. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué cambios yo voy a hacer en mi vida para aplicar lo que yo he oído? Porque es muy fácil oír, cerrar la Biblia e irme y no dejar que esa palabra penetre profundo en nosotros. Yo le exhorto a que usted sea buena tierra hoy. Ahora escuche bien, aquí no está hablando de que estas personas fueron predestinadas para que fueran este tipo de tierra. No, estas personas decidieron ser esa tierra. Decidieron ser una tierra de poca duración. Decidieron que Satanás se va a llevar la palabra. Usted decidió que va a tener una fe superficial, o usted se va a dejar engañar por la riqueza. Es decir, usted decide eso. Pero también usted decide ser una buena tierra. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Usted se va a enfrentar con problemas en su vida, con tentaciones en su vida. Usted se va a enfrentar con cosas que van a retar su fe. Incluso usted va a ser tentado a negar su fe. Personas que usted va a trabajar, por ejemplo, en un lugar y usted sabe que la persona que está ahí es ateo o es anti Dios, y le pregunta: ¿tú eres cristiano? Aunque eso es ilegal en este país, pero hay manera de preguntarlo también. Y usted sabe que si usted dice que usted es cristiano, usted no puede tener ese trabajo. Lo más probable. Mira, ahí está el diablo llevándose la semilla. Si usted dice, yo soy cristiano, usted sabe que usted va a perder ese trabajo. Ahora, dígame si se necesita convicción para decir, yo soy cristiano. No todo el mundo pasa esa prueba.
Pero si a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Y usted dice que no, usted está negando al Señor. Y usted sabe que usted está también perdiendo el trabajo. Se necesita una persona madura, con convicciones, para que diga, sí, soy cristiano. Y no importa las consecuencias. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Usted cree que Dios no está contento con una persona que llega a ese extremo? ¿Usted cree que el Señor estará más contento con una persona que sencillamente niega la fe por adquirir algo? ¿Usted cree que la bendición de Dios va a estar más con esa persona que dice, soy cristiano y no me importan las consecuencias? ¿Usted no cree que Dios va a bendecir más a esa persona? Claro. Entonces nosotros tenemos que decidir qué tipo de tierra somos. Cuando el comunismo llegó a los países que llegaron, mucha gente se fue de la iglesia. La convención bautista, por ejemplo, en Cuba, en cualquier otro país, se fue la mitad de la gente para Estados Unidos o se fueron de la iglesia. Pero ¿sabe quién se quedó? Los fieles. Los fieles se quedaron. Los fieles se mantuvieron allí. Eran poquitos. Yo recuerdo cuando yo fui a la iglesia con 17 años, cuando fui a la iglesia, lo que habían eran como 20 o 30 personas. Un templo más o menos de este tamaño. ¿Y dónde estaban las otras personas que llenaban ese templo? Sabían que si eran cristianos no le daban carrera universitaria. Y había un letrero que decía, la universidad es para los revolucionarios. No para todo el mundo. Pero esta gente, estos cristianos de ese tiempo, decidieron perder incluso que sus hijos estudiaran carreras universitarias por ser fiel a Dios. Y ellos fueron los que sostuvieron la iglesia, los que dieron testimonio para personas como yo. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron a alguien allí que creía y me podía explicar el evangelio. Es decir, que por ellos yo estoy aquí hoy. Y miles y millones. Entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva clara de la eternidad. Un día yo me voy a presentar delante del Señor. ¿Y usted cree que uno se va a avergonzar de decir, Señor, perdóname que te negué? Que le dije a las personas que yo no era cristiano para ganar más dinero, o para tener un trabajo, o para caerle bien a otras personas. Nosotros tenemos que tener convicción. En este momento el cristianismo de Estados Unidos y del mundo tiene que decidir. Nosotros no podemos ser un cristianismo de agua azúcar. Yo creo en Cristo. ¿Y qué le puede costar eso? Una carrera, le puede costar quizás la amistad de alguien, le puede costar incluso un problema en su familia. Sí, pero es que Dios nos llamó a eso, a poner a Dios primero. Y como dice la Escritura, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque mire, si usted no tiene la bendición de Dios, no importa lo que usted tenga. La bendición de Dios es la que prospera, dice la Biblia, y no añade tristeza. La bendición del mundo sin Dios, usted no se siente feliz. Pero la bendición de Dios es la que prospera. Usted se siente bendecido. Termino con esta expresión. La recepción de la palabra de Dios por parte de un ser humano, de un hombre o una mujer, está determinada por la condición de su corazón. Si usted decide si usted va a recibir la palabra de Dios o no la va a recibir. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor.
Voy a recibir la palabra de Dios de acuerdo a como yo determine mi corazón. Hoy cada uno de nosotros puede decidir. Mire, hay cristianos que sencillamente no le dan lugar al Espíritu Santo en su vida, ni le dan lugar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados. Tienen algo que hacer. Pero aquí hay personas hoy que también están escuchando la palabra de Dios, como el día de hoy, y tienen que decidir si ellos van a ser buena tierra. Y decir, yo no voy a permitir que todo esto que me está enfrentando a mí en la vida, las distracciones, las preocupaciones, todo este tipo de cosas, yo no voy a permitir que la palabra Satanás se la lleve en mi corazón. Cierre sus ojos ahí donde está. Y ahí mentalmente haga un plan. ¿Qué usted va a hacer con la palabra que usted recibió hoy, ahora? ¿Usted la recibió? ¿Qué usted va a hacer? Yo le aconsejo que al salir de aquí hoy, después que usted almuerce o más tarde, usted revise lo que usted escuchó. Vaya a este pasaje de la Biblia y léalo de nuevo. Coja un lápiz y escriba. Dios me está diciendo esto. Dios me está diciendo lo otro. ¿Cuáles son los obstáculos que me evitan crecer? Escríbalo. Al lado de su Biblia, un papelito, como usted quiera. Estos obstáculos hacen que yo no crezca. Que la palabra sea quitada de mi corazón. Yo no quiero eso. Yo quiero que la palabra permanezca en mi corazón. Usted tiene que hacer un plan. Si usted no hace un plan, no va a ocurrir nada. Escríbalo en su teléfono, escríbalo ahí en algún lado, pero haga un plan. Haga un plan. Si usted está aquí hoy, usted dice, yo necesito un grupo de cristianos para fortalecerme, para aprender. Miren, aquí estamos hablando de escuelas dominicales a las 10, pero también ahora en marzo va a comenzar discipulado para mujeres y hombres. Viernes a las 8 de la noche. Grupos pequeños. Usted tiene que integrarse a un grupo pequeño para que usted pueda crecer también. Con los ojos cerrados. Hay aquí alguna persona hoy que dice, pastor, esa parábola me describe a mí. Esa historia me describe a mí. Mi corazón se ha endurecido. Ya yo no oigo la voz de Dios. Yo quiero que eso sea cambiado hoy. Y yo le pido que usted se lo pida a Dios. Pastor, yo recibí la palabra de Dios un día lleno de gozo, pero eso se fue. Yo no quiero que eso siga así en mi vida. Pastor, el dinero, la riqueza me han engañado. Mi corazón está distraído por el engaño de la riqueza. No hay tiempo para Dios en mi vida. Yo quiero que eso se cambie. Yo quiero ser buena tierra, donde la palabra de Dios permanezca. Ahora escuche bien, esa decisión la hace usted. Ahí donde usted está, hable con Dios, diga, Señor, quiero ser buena tierra. Quiero dedicar tiempo a ti. Quiero oír tu palabra y obedecer tu palabra. En este momento yo recibo a Cristo. Si usted no lo ha hecho nunca, ahora mismo ahí donde está, diga, Jesús,
ven a mi vida. Necesito de ti. Perdona mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Quiero ser buena tierra.